Estamos aquí desde el altar de la Iglesia Universal del Reino de Dios, aquí en la isla de Bonaire. Estamos con una persona que ella contará su historia, cómo era su vida, cómo estaba su vida primero que llegara a la Iglesia Universal. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lisset Medina. Señora Lisset, ¿cómo usted se encuentra hoy en día? ¿Cómo está la señora Lisset hoy en día? Hoy feliz, con paz, con tranquilidad, muy contenta, con mucho ánimo. ¿Cómo era su vida primero que llegara a la Iglesia Universal y conocer el poder de Dios? Bueno, antes yo era una persona que vivía un poco de apariencia, antes de mi divorcio. Yo tenía muchos problemas. Mi ex casada era una persona que usaba mucho las palabras de ofensa, o sea, humillaba mucho, ¿no? Entonces, eso me producía a mí mucha tristeza, mucho dolor. Era tanto así que yo me escondía para que mis hijas no vieran lo que yo pasaba. Yo lloraba a escondidas. De verdad que me afectaba mucho porque yo prácticamente cuando yo me casé muy enamorada, bastante. O sea, yo quería mucho a mi pareja. Y en ese momento, ese transcurso de los años que nosotros vivimos, ¿verdad? Él en cada pelea era una ofensa, o sea, era como una humillación, una falta de respeto. No hubo golpes, pero claro, la palabra era demasiado fuerte. Entonces yo era una persona dedicada, yo no era una persona que trabajaba, yo me dediqué al hogar, o sea, dejé de ser yo para yo vivir para él. O sea, yo hacía todo lo que él quería. Para la gente, mi matrimonio era perfecto. Yo era una persona que siempre andaba con una sonrisa, siempre trataba a la gente bien. Sí, era de mal carácter, bastante, era muy fuerte, a veces con las mismas niñas y todo, pero de la puerta para afuera de la casa, yo era una persona excepcional. Nadie podía imaginar que yo tenía un problema o que había un problema matrimonial. Para la gente me veía que nosotros andábamos juntos, salíamos, yo andaba a veces con familia, pero ellos no sabían el infierno que yo vivía adentro. O sea, esa apariencia que yo les daba a ellos, que era de felicidad, para mí era un infierno. Y la relación con las hijas, ¿usted dejó saber a ellas, con los hijos, lo que estaba aconteciendo en su matrimonio? Yo no les dejé saber. Ellas eran muy chiquitas, yo trataba de protegerlas, pero a medida que ellas iban creciendo, ellas veían, ¿verdad? La manera en que yo, era demasiado tranquila en aspectos que yo a él no le contestaba, no era agredida, nada, sino que yo me dejaba recibir todo el maltrato verbal. Entonces hubo un momento que mi hija mayor me dice, mami, ¿hasta cuándo tú vas a aguantar eso? Y yo le dije, no, hija, tranquila, eso se va a solucionar. Yo siempre decía, se va a solucionar, pero nunca se solucionaba. Yo sentía que iba como que empeorando. ¿Y cuánto tiempo esa situación estuvo en su vida, Yo señora estuve Lisset? así más o menos. Yo tenía 22 años de casada, pero empecé a, como quien dice, a sufrir, a padecer como 7 años antes, ¿verdad? Por decir que tenía yo como más o menos en ese tiempo como 15 años de casada. Entonces, a partir de ahí en adelante empezó esa apariencia. O sea, yo siempre me metía en la cabeza de que se iba a solucionar, sí se podía arreglar. A pesar de todo, era una mujer que tenía temor de Dios, porque yo rezaba y yo pedía a Dios, Señor, ayúdame, sácame de esta situación, ¿verdad? Pero claro, no conocía de verdad el Dios. El poder de Dios. El poder de Dios no lo conocía, pero yo de todas maneras tenía como ese temor, ¿verdad? Tenía ese respeto. Hubo un momento de que cuando tomé la decisión de divorciarme fue una palabra que él usó, que fue que me marcó y yo dije, hasta aquí llegué. Y no pensé en nada, o sea, me olvidé de la posición que tenía, mi trabajo que tenía, o sea, no me importó nada. Ahí vino la separación. Ahí vino la separación y mis hijas estaban grandes. Y yo le dije a ellas, el problema es con su papá y yo. Ustedes se pueden quedar con su papá, por la que iba a salir de la casa era yo. O sea, yo me iba como llegué, con la maleta. ¿Iba a abandonar de alguna manera? No estaba pensando en nada. En nada. Yo tomé la decisión que yo me iba. Y ahí ellas mismas me dicen, mami, si tú te vas, nosotras nos vamos contigo. Wow, para mí fue fuerte, porque imagínense, yo solita, yo por lo menos sabía cómo sobrevivir, pero al llevármelas a todas, o sea, ya es algo como que
más una fuerte. responsabilidad más. Sí, sí. Y en ese instante que yo tomé la decisión de divorciarme, pastor, de verdad que yo caí en una depresión fuerte. La gente no podía creer, o sea, no creía, tú divorciándote, pero ¿cómo si tú estabas bien? O sea, para ellos para la familia, las amistades, todo mi entorno quedó sorprendido cuando yo dije que yo me divorciaba. Y esa depresión, señora Lisset, por motivo de la separación, ¿cómo afectó a usted como persona? Ya usted estaba sufriendo por la situación en el matrimonio, ahora cargando un vacío, una tristeza. Me afectó mucho, fue tanto así que yo me enfermé, pero fue, como se dice, una enfermedad emocional. Porque empecé a sentir mareos, yo me desvanecía, yo no me podía parar sobre mí misma, o sea, yo no entendía mi enfermedad, pero yo entendí que era una enfermedad emocional, o sea, por la circunstancia que estaba pasando y no sabía cómo reaccionar, cómo defenderme, porque algo que me dolió mucho y me tocó mucho, porque me dice, tú no podrás hacer nunca nada sin mí. Entonces son como que me pegó porque yo no tengo familia, ¿no? Mi familia eran mis hijas. Entonces mi familia prácticamente era en ese momento mi esposo y mis hijas, ¿verdad? Entonces esas palabras a mí de verdad que fue un impacto que hizo muy grande. Yo dije, Señor, ¿cómo me voy a levantar? Y yo, bueno, yo como pude, en medio de mi desesperación, de mi depresión, de mi tristeza, yo logré tratar de seguir, ¿no? Y claro, en ese tiempo yo pertenecía a otra iglesia, pero algo que sí pedí, pastor, antes de llegar a la iglesia, una semana antes, fue algo increíble, una semana antes de llegar a la iglesia, yo hinqué rodilla y yo dije, Señor, ¿dónde tú estás? Porque no te encuentro y yo te necesito. Fueron mis últimas palabras, o sea, de donde yo salí vacía. Entonces, antes de yo salir, eso fueron mis palabras. Y la semana siguiente, esa persona donde yo vivía visitaba la iglesia y ella me dice, señora Lisset, ¿usted aceptaría una invitación? Yo digo, ¿una invitación a dónde? Mire, vamos a tener una reunión familiar, yo quiero invitarla a mi iglesia para que usted vaya. Y yo, tú sabes, yo en medio de tantas cosas, en una iglesia menos, ¿qué importa? Sí, yo la acompaño. Y fue como yo llegué a la iglesia. Pastor, para mí fue, hasta el sol de hoy, es una marca. Porque yo sentí que el Espíritu Santo usó al pastor en ese momento para decirme todo. O sea, yo sentía que como Él sabe mi vida, como Él sabe lo que yo estoy pasando, pero ¿quién le dijo si Él no me conoce? Ya eso le impactó. Sí, eso tocó. Me tocó demasiado porque es la respuesta que yo andaba buscando, porque yo le pedí, ¿dónde estás? Dime dónde estás. Y él me decía, no, atame aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde para mí yo dije, aquí Él está. Y fue donde me enseñaron, o sea, ahí me enseñaron. Llegando a la iglesia. Llegando a la iglesia. ¿Qué aprendió usted, señora Lisset? Primero, en las reuniones, todo lo que usted por recibió. mí, o sea, ellos me enseñaron a cómo sacar esa tristeza, esa depresión, cómo salir adelante usando la fe inteligente, porque yo usaba la fe emocional, ¿me entiende? Por eso no había resultado. Pero aquí no, aquí me enseñaron a usar propósitos, a hacer cadenas, y yo vi la mejoría en mí misma, o sea, yo vi el cambio. ¿Qué aconteció en su interior, señora Lisset? Yo sentí, pastor, desde el mismo día que yo llegué, yo sentí como que un peso me salió. En ese momento, o sea, fue tanto, yo lloré como una niña chiquita, de verdad, yo me quedé bastante impresionada ese primer día que yo llegué, pero sentí que salió un peso, como que algo lo tenía tan pesado y salió. Y en ese momento yo empecé a usar esa fe, ¿verdad? Mi vida estaba destruida, tanto familiar, económica. Mis hijas estaban en el libertinaje. O sea, de momento que yo me divorcié, ellas se me desvanecen de mis manos. No tenía manera de cómo atraerlas. No tenía ese control, porque si no podía controlarme yo misma, ¿cómo las iba a controlar a ellas, verdad? Entonces no tenía ese control. Llegó tanto así que cuando estábamos juntas, una de ellas, que era la más pequeña, hasta se me fue porque no aceptaba de que yo le dijera que ella donde iba tenía que decirme, comunicarme a dónde iba. Entonces ella no quería esa represión. Ella empezó desde el divorcio el rechazo hacia mí.
O sea, ella me rechazaba. A ser rebelde, A como ser un hijo rebelde, rebelde, sí, no escuchar sí. a... No me escuchaba y ella no le ¿Y eso gustaba. cómo le afectaba a usted como madre, saber que sus hijas, usted no tenía el control? Yo no tenía control. Pastor, para mí eso fue, bueno, fuerte, porque cuando yo estaba en la iglesia, yo hablaba con ciertas colaboradoras y le decía, ¿qué puedo hacer? Mi vida está Ahí ya usted estaba fuerte, sí, saliendo de mí, de usted, buscando sí, su ayuda. Ahora ya usted estaba pensando cómo ayudarla ayudar a sus hijos. a ella. Entonces, en una de esas prédicas también el pastor dijo que usáramos las cadenas, los viernes, la ropa. Yo dije, bueno, está bien. Yo empecé, llegó mi hija mayor primero, ¿verdad? Ella llegó también por medio de las cadenas, de todo lo que yo hice. Después fue la segunda, ¿verdad? También por medio de todas las cadenas. Ella llegó. La más difícil fue la más pequeña. Ella fue mi gran lucha. De verdad, porque yo la llamaba y ella me contestaba horrible. Me tiraba ese teléfono. Yo le decía algo y ella me contestaba mal, no me molestes, déjame. Como ella trabajaba en cosas de hotel, yo estoy cansada, no me fastidies. A veces la iba a visitar porque ella se me fue de la casa con casi 14, 15 años. Ella se fue. O sea, ella no quiso que yo sabe, mantener la disciplina, ella no quiso. Entonces ella agarró sus cosas y se fue. Yo llegué un día y no tenía nada en la casa. O sea, eso fue impactante, pero yo le pregunto a mi otra hija, ¿y dónde está? Ella me dice, mami, no sé, yo llegué, aquí no había nada. Entonces yo también, entonces no me dijo ni siquiera que se iba a ir, sino que ella se fue. Entonces, bueno, yo igual seguí, tratar de buscarla, de llamarla. Pastor, no fue fácil. Llegó un momento de ese periodo que yo estaba haciendo esa cadena, que yo casi que iba a desistir. Y yo le decía, Señor, no tengo fuerza, dame. Y Él me llenaba. Parece mentira, al día siguiente yo me sentía como que me llenaron de fuerza y vamos a seguir. Pero no desistí. ¿Me entiendes? No desistí. Yo la llamaba a ella todos los domingos. Vamos a la iglesia. Mami, no me molestes. Ay, me trae el teléfono. No importa, esperaba el otro domingo. Vamos a la iglesia. Mami, estoy cansada. A veces la visitaba, me tiraba esa puerta en la cara. Yo decía, Señor, no importa, yo sigo. Esa fue mi persistencia, la fe, los propósitos, que no me dejó. ¿Sabes qué? Y Dios no me dejó que desistiera, porque había momentos que uno pierde como la fuerza, pero no me dejó. Pastor, fue impresionante. La última campaña que yo hice, yo dije, bueno, Señor, aquí es todo o nada. O tú la salvas o tú la salvas. Pero ya yo me estoy desvaneciendo. Esas fueron mis palabras. Esa semana, por ejemplo, subimos la campaña un domingo. El siguiente domingo, por eso digo que mi Dios es maravilloso. Porque el siguiente domingo yo la llamo y le digo, mira, vamos a ir conmigo a la iglesia. Y ella me responde, sí, mami, ven a buscarme. Pastor, yo no sé, yo no pregunté, yo no le volví a decir si me volvía a decir. ¿Estaba segura? No, nada. Yo con la misma que ella me dijo, ven a buscarme, yo levanto a mi otra hija que casi la tumbo de la cama. Mami, ¿pero qué pasa? Mira, la voy a buscar. Me dijo que sí. Y agarré ese auto y me fui. Y me fui a buscarla. Y entonces, claro, a su manera, pero a mí no me importó. Ella se montó, ella fue conmigo. Y entonces ella empezó a ir, a asistir. Poco a poco después ella fue entendiendo cómo son las reglas y todo. Y bueno, ahorita le puedo decir que ella es una gran mujer de Dios, hasta sirviéndole a Dios en este momento. Entonces hoy en día, señora Lisset, su vida transformada. Sí. Usted interiormente. Interiormente tengo paz, tengo tranquilidad. Mi vida económica va en ascenso, mi familia está bendecida. Y es tanto así que, bueno, a Dios le debo todo y aquí le estoy sirviendo también a Él. ¿Qué representa para usted la reunión del Espíritu Santo? Bueno, pastor, yo tengo una historia del Espíritu Santo, porque resulta que cuando yo estaba en la iglesia, yo me enfoqué desde el primer momento que yo aprendí a usar la fe. Me enfoqué en mis hijas, o sea, en salvarlas a ellas, ayudarlas a ellas y que ellas salieran de ese mundo, pero no me enfoqué en mí, que era como lo que usted dice, buscar la presencia del Espíritu Santo. Y un pastor me hizo ver en mí eso. Ya yo tenía 1 año, 1 año y medio, casi 2 años, buscando, ¿sabe? Pero para ellas, ¿no? O sea, todo... Buscando los beneficios de la fe. Exacto, o sea, pero yo era firme en la iglesia, todo, o sea, yo hacía todo bien. Pero todavía yo no era bautizada, porque yo no había priorizado mi parte espiritual.
Y un pastor me dice, señora Lisette, usted podrá ser muy buena, usted muy obediente, muy todo, pero usted sabe que si usted se muere ahorita, usted se va para el infierno. ¡Ah! Pastor, para mí eso fueron palabras demasiado duras, que era que me dieron 2 bofetadas en ese momento. Y yo, pero no estoy haciendo nada malo. No, por eso, porque usted no está priorizando, usted, su parte espiritual, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Y fue allí donde yo entendí, o sea, yo entendí que de verdad yo no estaba priorizándome yo misma. Y fue en un ayuno de Daniel que yo puse todo mi empeño y dije, bueno, Señor, de verdad tú tienes razón. Y hasta pedí perdón y hice una oración porque yo creía que yo estaba haciendo todo bien y era mentira. Y fue donde yo me enfoqué a buscar el Espíritu Santo. Fue casi lo último, yo creo que los últimos días de ese ayuno que tuvimos una vigilia en ese momento. Yo cuando fui bautizada, pastor, fue algo maravilloso, no tengo palabras, pero desde ese momento yo soy otra. Los problemas no me afectan, las situaciones no me afectan. Puedo estar pasando por la peor situación y estoy tranquila, porque yo confío en Dios. O sea, yo hago mi oración y digo, bueno, Señor, en tus manos yo entrego mi situación. Es verdad, somos seres humanos, a veces nos desbalanzamos un poquito, pero como está la fe y está la certeza, la confianza. Porque es eso exactamente lo que representa el Espíritu Santo, la confianza. La confianza. Es la certeza que no importa la situación que podamos estar viviendo, usted siempre tendrá la fe de salir, la fe. Ir adelante. Adelante, o sea, cada propósito estoy ahí, en cada campaña estoy ahí. A veces uno siente que nada resulta, que a pesar de que tú estás haciendo y no ves nada, pero mientras tú mantengas la confianza, la tranquilidad y la certeza, todo va a acontecer. Amén. Señora Lisette, hay personas que están escuchando, están viendo su testimonio, madres que pueden ser pasando la situación que usted pasó con sus hijas, los hijos son rebeldes, fueron a los vicios, hoy en día sufren en la parte amorosa, en la parte sentimental. ¿Cuál sería su mensaje para esa persona que le está viendo, que le está escuchando? ¿Cuál sería ese consejo que usted le da y qué es lo que ella necesita hacer para que también acontezca lo que aconteció con usted? Bueno, en ese caso yo le daría un consejo a las madres de que no desistan, o sea, no desistan, permanezcan, usen sus propósitos, usen la fe. Más que todo, aunque no vean que hay resultados, no se rindan, sigan, porque va a haber el resultado, va a estar ese resultado allí, pero lo primordial es precisen primero ustedes mismas, para ustedes ayudarlos, precisen primero ustedes mismos. O sea, llénense del Espíritu Santo, que Él les va a dar la fuerza, les va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y que nunca, nunca, el hijo pues usted lo puede ver que esté como perdido, que no tiene solución. Véalo que tiene la solución, véalo que ya está convertido, que ya es una persona de Dios y mantenga siempre la oración hacia Dios. Hinque su rodilla, que Dios no le va a fallar. Amén.